Muy buenos días a todos. Estamos en nuestra tercera jornada de la 12ª edición del Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas, el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que en esta ocasión hemos dedicado el tema a la corrupción y los procesos electorales en América Latina. La conferencia magistral del día de hoy será impartida por el doctor Don Nguyen, y él nos hablará de corrupción electoral para establecer unas coordenadas para la discusión. El doctor Don Nguyen, para muchos de ustedes y para muchos de nosotros, además de ser una persona muy querida, pues es muy conocido. Cuenta con un doctorado en Sociología Económica por la Universidad de la Sorbonne. Es maestro en Sociología por la Universidad de la Sorbonne también y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Lausanne. En el ámbito profesional, cualquier persona que ha realizado observación electoral seguramente conoce a Don Nguyen, ya que ha tenido diversos cargos, entre los que destaca el jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL, oficial superior de Asuntos Electorales y Políticos de la Secretaría de Naciones Unidas de 1992 a 2004, cuando ejerció este cargo, coordinador del proyecto de asistencia a la observación electoral del PNUD México de 1994 a 2011, consultor de AIFES en Haití en el periodo 2015-2018 y en República Dominicana en 2019, consultor de Naciones Unidas en 2018-2020, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ha participado también en la misión electoral de Sudáfrica, Eritrea, Guinea, Mali, Costa de Marfil, Sahara Occidental, Centroamérica, Timor, Fiji, Irak, Afganistán, Kenia, Indonesia y muchos otros países en donde los procesos electorales han sido un verdadero reto. Fue además profesor visitante en Hanoi, en Argelia y en el Colegio de México y profesor visitante en la Universidad de Sussex. En 2018 recibió el premio Joe Baxter de AIFES sobre la excelencia en la administración electoral. Bienvenido, doctor Nguyen, tiene la palabra. Gracias. Sí, para mí es buenas noches, Lourdes. Muchas gracias para invitarme y darme la oportunidad de hablar con ustedes. Y como yo lo comenté con Lourdes y los organizadores, no se trata tanto de una conferencia magistral, pero es una serie de comentarios y de reflexiones para compartir con ustedes a los que ahora ya tienen una mucho más larga experiencia en el tema, yo diría, de la corrupción, especialmente pienso en el profesor, el doctor Mauricio Merino, Lourdes, aquí presente, y, y yo creo que la idea de la conferencia llegó el año pasado cuando el doctor Merino me invitó a Guadalajara para hablar de corrupción en tema electoral. Y a este momento mi reflexión era, bueno, sí, hablamos de corrupción de manera general, económica, pero lo que a mí me parece a través de mi ciertas experiencias prácticas, que hay una corrupción que nadie o poca gente toca, es la corrupción política. Entonces el doctor Merino me dijo, bueno, ¿por qué no trabajas un poquito más sobre este tema y no para compartir con nosotros lo que ya está detrás del concepto de corrupción política? Porque hablamos mucho de corrupción dentro de la política. Es que de la política se siente un poquito maltratada, siempre, como dicen en México, un político pobre es un pobre político, etcétera, etcétera.
Y yo diría, en esta ocasión, voy a intentar de hablar de corrupción política. Un primer comentario. Hay un convenio de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la corrupción. Si usted lo estudia bien, se trata más de una corrupción económica y toda la reflexión era sobre el tema de cómo controlar el flujo de financiamiento, cómo controlar lo que se llama el tema de la lavado de dinero y de dinero sucio. Pero no hay una línea sobre el tema de la corrupción política, por una razón muy sencilla, porque los que firman este convenio internacional contra la corrupción son los que son jueces y partes. Por eso que hay una gran dificultad a tocar el tema de la corrupción política, porque se trata de una corrupción, yo diría, no de personas, me explico. De manera general, cuando hablamos de corrupción política, y la literatura en este campo es abundante, hablamos de cronismo, hablamos de protección, hablamos de nepotismo. Pero básicamente la idea de la corrupción sigue la misma. Es que los que tienen el poder político utilizan su posición política para conseguir ventajas, beneficios para ellos directamente, es la corrupción que conocemos, pero para su familia o su tribu o su clan o su estado. Este sería más bien el tema de la corrupción de la política. En este sentido, yo tengo la tendencia, yo creo que la corrupción se limita al aspecto personal. Una persona dentro de una institución, bueno, tenemos que analizar esta relación muy compleja entre la persona y la institución para ver cómo la persona puede cambiar o la institución puede, yo diría, manejar el control de la corrupción. Pero en mi trabajo, en mi hipótesis de trabajo, yo diría, hay tres tipos de corrupción que quería presentarlo como hipótesis de trabajo y de reflexión para compartir con ustedes. La primera hipótesis es que podemos hablar de la corrupción del poder. La segunda forma de corrupción es la corrupción de las políticas, no de los políticos. Y se cortó un poco. Finalmente, la corrupción de trabajo. Vamos también, a partir de analizar lo que llamo finalmente, antes de dar ejemplo e ilustrar lo que indico como corrupción del poder o corrupción de las políticas o corrupción de las instituciones, podemos ya empezar a decir por qué es importante para nosotros de analizar la corrupción política por varias razones. La primera es que la primera y la más importante es que son los efectos nefastos de este tipo de corrupción sobre la práctica democrática. Y esta violación
lo voy a decirlo de manera un poquito acelerada. Uno es que hay una violación a través de esta política de la ética pública. Segundo, es que este tipo de corrupción política se puede definir como una corrupción sin rendición de cuenta. Es una acción sin rendición de cuenta. Un ejemplo entre otros. Sabemos que cuando el expresidente de los Estados Unidos, el 45, presidente de los Estados Unidos, llegó a la Casa Blanca, nombró su hija como asesora del presidente. Y su justificación es decir, yo nombro a mi hija, pero ella no cobra. Ella trabaja de manera voluntaria. ¿Cómo usted puede decir que es una corrupción? Porque no gana nada. Y podemos analizarlo como un ejemplo típico de lo que es lo que yo llamo el abuso del poder, porque dentro del poder del presidente de la República no hay esta capacidad de nombrar a alguien como asesor. No es un problema de dinero, pero es un problema de construcción de una red de familia, una red de clan para un beneficio a más largo plazo. Pero yo diría, es un tema sobre el cual regresaré más tarde para analizarlo, por qué es una, yo diría, violación de la ética pública del político, pública del político. Este es un punto. Pero este tipo de práctica y de decisión tiene otro efecto, yo diría, nefasto, negativo para la vida política que conocemos, es que ya empezó yo diría, daña la credibilidad de las instituciones. Porque se puede decir, sí, esta persona no va a cobrar, pero que la persona cobra un sueldo o no, no es lo más importante, pero que por su estado de hija del presidente, tiene acceso al poder, tiene acceso a los secretos de Estado, hace que la institución pierde de su autoridad moral. Y yo diría, una institución republicana que pierde esta confianza del público sobre su autoridad moral, su ética moral, ya es un daño a la práctica y a la reflexión democrática. Y el tercer elemento, el tercer efecto de la corrupción política, regreso al tema de las elecciones para ilustrarlo. Es que las elecciones, las que conocemos, ¿qué es exactamente? Es una forma de transmisión del poder político. El poder político en una monarquía es que el hijo, el rey es muerto, viva el rey. Es la transmisión cuando conocemos de una monarquía. La elección tiene este objetivo de romper esta cadena de transmisión del poder. Y si
y la corrupción y la elección tiene básicamente dos funciones. La primera función es de seleccionar los gobernantes, los que pueden asumir la responsabilidad del Estado. Pero hasta la segunda función de las elecciones es de dar una cierta legitimidad a los elegidos. En caso de una corrupción política, se puede pensarlo como una forma de transmisión autoritaria del poder. Por supuesto, yo diría, todos los gobernantes quieren mantener su obra, su proyecto de gobierno de manera de cierta manera, que sea, no es el caso de México, por supuesto, pero yo vivo ahora, estoy ahora en Asia. Nuestro vecino China ha cambiado su constitución para permitir a su presidente de la República de reelegirse a pesar de su edad, a pesar de la regla anterior. Entonces, este es una forma, yo diría, ya profundamente corrupta de la política, ¿no? De cambiar las reglas de transmisión de poder, es de romper las reglas fundamentales de del sufragio universal. Y es un Estado de Derecho, yo lo considero como no es únicamente un principio de legalidad, de todo el Estado de Derecho es también el respeto de la Constitución. Y una Constitución que se cambia a voluntad es ya una forma de corrupción política. Esa es la razón por la cual me parece importante de recordar los efectos, ¿no?, de la corrupción política sobre la democracia. Es violación finalmente de la Constitución, violación de la ética política y yo diría violación de los principios fundamentales de las elecciones que conocemos. Es un paréntesis sobre los efectos de la corrupción y yo voy a añadir un otro elemento sobre el cual regresaré más tarde, es que esta forma de transmisión del poder puede llegar a la idea y a la práctica de ignorar o de rechazar los resultados de las elecciones. Este es exactamente lo que hizo el señor presidente de los Estados Unidos entre 2016 y 2020. Efectivamente, sabemos, al menos algo que yo aprendí, es que las elecciones son fuertes no por los resultados, pero por el procedimiento. Y el tema aquí, la corrupción política, que ya analicé, de hacer, de presentar los resultados como justificación de la justicia y de la legalidad de las elecciones. Lo sabemos a través de todos los ejemplos que yo conozco. Un ejemplo, en 2015, en Birmania, lo que se llama el Myanmar, ¿no?, ganó la democracia de la señora Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz.
la comunidad internacional en su elección democrática, justa, libre, con integridad. Esa es, repito, la fórmula tradicional. Pero, ¿por qué? Porque ella ganó contra el partido de los militares. Es decir, toma el resultado como la prueba de la integridad de las elecciones. Pero si usted examina el proceso electoral, uno se da cuenta de que 10% de la población de Myanmar, que es una población, 10% es la población de los musulmanes, no han recibido el derecho de participar a las elecciones. ¿Y por qué? Porque legalmente dice, no son ciudadanos y no tienen derecho a votar. Pero quien lo ha quitado la calidad de ciudadano son los militares en 1982. Entonces, no se puede aceptar una elección cuando hay 10% de la población que no puede votar. Y si aceptamos es que aceptamos que los resultados justifican el proceso electoral y no el procedimiento. Ese es un ejemplo de lo que llamo la corrupción política. ¿Por qué? Porque los militares en 1982, para mantenerse en el poder, negociaron con los budistas extremistas para eliminar la población musulmana. Yo diría, tenemos una montaña, un montón de ejemplos de este tipo de manipulación de las elecciones, pero el resultado que me parece importante ahora más que nunca es que la corrupción política va a contribuir al rechazo de los resultados cuando los resultados no están en conformidad a los intereses del poder presente. Son los efectos de lo que llamo yo la corrupción política. Pero regresando a los ejemplos, el primer ejemplo es lo que llamo la corrupción de las elecciones a través de una transmisión falsificada de las de la transmisión del poder. El segundo ejemplo es que la corrupción política tiene como objetivo una red de apoyo al poder, lo más importante. ¿Y por qué es una forma de corrupción? Porque para hacerlo, para corromper el proceso electoral, para para constituir esta forma de red familiar, de clan, de grupos de interés, tiene que cambiar la forma, yo diría, del funcionamiento de los poderes que conocemos. Conocemos, por supuesto, todos los estudiantes de ciencias políticas saben que Montesquieu fue el padre de la idea de la separación de los poderes. Todo el mundo lo repite a través de libros de que el poder. Para mí, yo voy a decirlo, no se trata de separación del poder. Cuando examinamos la realidad del funcionamiento de un Estado, los poderes nunca han sido
separado. El poder legislativo va a votar presupuesto. Lo veamos cada año en los Estados Unidos. Cuando llegan al fin de año, el Congreso va a negociar con el Poder Ejecutivo para el presupuesto. Sabemos también que las leyes no lo adoptan, no lo inician, lo adoptan, pero no lo inician el Parlamento. Es el Poder Ejecutivo que siempre presenta sus propuestas de leyes al Poder, yo diría, legislativo. Entonces, no se trata de separación, se trata finalmente, de cierta forma de cooperación, de armonización. El Poder Judicial, que es el tema lo más controversial hoy en día, el Poder Judicial no tiene la legitimidad, por supuesto, del voto popular. Sí hay la idea de que los jueces se pueden votar a los jueces a través del sufragio universal. Yo recuerdo que el único país que conozco donde se votan para los jueces es Bolivia. Y usted sabe también que Bolivia es un país de centenas de manifestaciones en la capital La Paz. Yo fui a La Paz varias veces. Manifestaciones permanentes, instabilidad. Y es el único país. En los Estados Unidos son los jueces de unos contados pequeños que se pueden dar. Y no es la legitimidad de los jueces. No se puede comparar la legitimidad y no se puede discutir de la legitimidad del Poder Judicial a través del voto popular. La fuerza y la necesidad del Poder Judicial es su conocimiento. El conocimiento de las leyes y el conocimiento del proceso legal, ¿no? Para darle un ejemplo, si usted toma ahora un problema mayor para los profesionales de la comunicación, es que todos los dueños de un celular se sienten periodistas, se sienten comunicador, toman fotografías, envían su información. Muchos de los fake news vienen de esta práctica, porque no hay control, no hay rendición de cuenta de la práctica periodística. Y no podemos aceptar que la función de juez sea la misma. Yo puedo hablarlo, porque de mi formación nunca estudié realmente el derecho. Sí, un poquito de derecho constitucional, un poquito de derecho administrativo, derecho internacional, que no es un derecho realmente, es una forma de acuerdo internacional. Pero decirlo de que la función de un juez es una función profesional. Y a este punto llego, la importancia del Poder Judicial es el hecho de que el Poder Judicial puede servir de mediador y de conciliador para evitar conflictos entre los poderes legislativos y ejecutivos. En Haití, usted sabe que los haitianos dicen las bayonetas, la constitución es papel. Las bayonetas son aceros. ¿Quién es más fuerte? El dinero lo controla el poder legislativo.
Las armas los controla el poder ejecutivo. Y el poder judicial, ¿de dónde viene esa fuerza? Viene finalmente de su capacidad de introducir una cierta armonización, ¿no? del trabajo de los otros poderes. Por eso llego a la idea de los sociólogos, de que finalmente en nuestra sociedad, en todas las sociedades, tenemos lo que Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, dijo, tenemos que pensar en tema de terreno, en terreno profesional, en terreno de la política, en terreno del arte, el terreno de el terreno de la justicia. Y cada terreno tiene esta característica. Para entrar y funcionar en este terreno, usted necesita procedimientos profesionales. Para ser periodista en un país, yo diría, estable, se necesita una formación, se necesita un control de los pares, ¿no? De los otros periodistas. Como sabemos que la profesión, por ejemplo, medical, es una función la más controlada. Usted puede ser doctor médico en, yo diría, en Senegal, no lo van a aceptar en Francia, porque tiene que pasar un examen, tiene que pasar por el control del orden de los médicos. Este es la fuerza, yo diría, del Poder Judicial, el conocimiento y el respeto de del profesionalismo y la rendición de cuentas. Por eso, lo más importante para mí, dentro de esta discusión sobre la separación del poder, no es la separación del poder, pero la autonomía de los terrenos, la autonomía de los terrenos profesionales. Y si hay un rompimiento de esta autonomía, es la forma la más brutal de la corrupción política. Es que, ¿y cómo se puede controlar este tipo de corrupción? A través del análisis del nombramiento de los miembros de estos poderes. Este es algo que yo diría que constatamos en todos los lados. Uno es que no hay países donde los jueces, yo diría, donde el poder ejecutivo no participa en el nombramiento de las autoridades, las grandes autoridades. En caso que usted conoce, Lourdes, en caso del Consejo Constitucional de Francia, que es ahora el que decide lo que significa la Constitución, la significación, la Constitución, como dicen los profesores americanos, la Constitución es lo que dice la Corte Suprema. Y la Constitución en Francia es lo que dice el Consejo Constitucional. ¿Cómo se nombra el Consejo Constitucional? Tres el presidente del Senado. Después de consultación con con el poder legislativo, etcétera, pero son estas tres personas que nombran los miembros del Consejo Constitucional. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no hay manera de evitar que el poder político participe al nombramiento de los jueces. Pero lo que permite el funcionamiento, yo diría, democrático de este tipo de institución
es que se respeta, ¿no?, la autonomía del Consejo Constitucional. Y el poder del presidente de la República en Francia sirve a proteger esta autonomía, no yo diría, a entrar en el campo constitucional, a pesar del hecho que el presidente nombra el presidente del Consejo Constitucional. Este me parece el punto clave. Uno, el respeto de la autonomía del poder judicial. El segundo es la necesidad del poder también judicial de autocontrolarse y no cambiar finalmente la configuración del poder. En resumen, yo diría, a través de los ejemplos que acabo de presentar, podemos ver cómo la corrupción política puede afectar, por ejemplo, un país como Rusia o como Haití, que conozco bien. En Rusia, el presidente Putin se retiró y dejó a su primer ministro como presidente y él se transformó en primer ministro y luego, después del mandato, regresa. Es una burla, ¿no?, de la regla de la no reelección. En Haití, los presidentes Aristide y Préval se cambiaron y se quedaron 20 años en el poder. Yo primer ministro, yo presidente, tú primer ministro, y vamos 5 años después a cambiar nuestra función. Puedes alegar, porque la Constitución lo permite, pero lo que es legal no significa que no es corrupto. Esta es es normal, ya lo dije, es normal que un ejecutivo busca a mantener su presencia y busca a construir su proyecto. Y no hay proyecto de corto plazo, son siempre proyectos de largo plazo. Pero de no respetar la regla de autonomía o la regla de rendición de cuenta, provoca lo que llamo una corrupción política. Y es lo que puede dañar finalmente nuestra concepción y nuestra práctica de lo que se llama la democracia. ¿Y cómo se puede violar este tipo de procedimiento? Es no respetar la autonomía y finalmente no respeta los símbolos, ¿no?, de que permiten el funcionamiento de las elecciones. Hablo de símbolo, pero ¿qué es un símbolo? Es una ficción. La ficción de las elecciones es la igualdad. La ficción, yo acepto la regla de la mayoría porque yo tengo el mismo derecho que los otros electores. El día que no hay este tipo de ficción de igualdad y que alguien es más fuerte que el otro, se rompe las reglas fundamentales de la práctica democrática a través de las elecciones. Si usted, quien no me permite tener el mismo derecho que usted, ¿no?, porque usted tiene el poder y ya es una forma de corrupción, porque es una forma de rompimiento, ¿no?, de
del símbolo fundamental, del símbolo de la democracia, que es la igualdad. Porque finalmente no hablamos de mucho, hablamos de los valores fundamentales de la democracia, que son la libertad y la igualdad. A partir del momento que no hay respeto del Estado de Derecho, que no hay respecto de estos valores y no hay protección de estos valores, ya para mí ya es una forma de corrupción política. Pero diciendo yo reconozco también que tenemos que buscar una forma de control de esta corrupción política. La Convención de las Naciones Unidas busca el control, financiamiento, pero ¿cómo se puede hacer para evitar o para limitar al menos, ¿no?, la corrupción política? Y yo voy a también hacer unas sugerencias de hipótesis de reflexión. Uno, regresando al tema de la separación del poder, la separación, la más importante, el respeto, lo más importante, lo más crucial, es el nombramiento de las personas en las instituciones. Yo lo tomo un ejemplo que viene de mi práctica cuando, después de mi salida de las Naciones Unidas como funcionario. La ONU nos envió 3 personas a Irak. Es la doctora Jacqueline Pechard, el juez constitucional Kriegler y yo, a Irak. ¿Para qué? Para seleccionar los miembros de la Comisión Independiente Electoral. Usted se recuerda, fuimos un otro ex consejero del INE, Lujambio, también participó a la negociación sobre el sistema electoral. Nuestro mandato era de seleccionar los candidatos para ser miembros de la Comisión Independiente Electoral. ¿Por qué tiene que gastar dinero para enviar 3 personas durante 3 semanas a hacer entrevista y seleccionar estos miembros de la comisión? Porque es la forma que la ONU encontró para dar credibilidad a estas personas. Y ellas nos dijeron, mira, no sabemos organizar elecciones. ¿Por qué? Porque nunca Saddam Hussein nos dejó elegir. Nos obligan a votar, sí, pero a elegir nunca. Y no sabemos hacerlo. Pero nuestro papel es de determinar el nivel de imparcialidad, de independencia, de autonomía de estos candidatos y candidatas. Me parece lo más importante, porque dentro de la población el símbolo de que este nombramiento no tiene objetivo de nombrar más católicos, cristianos que musulmanes, más sunitas que chiitas, etcétera, etcétera. Ya es una forma de presentar y de consolidar la autoridad moral de la Comisión Independiente. Y para abrir una paréntesis, después de su selección, ¿dónde se fueron para capacitarse? En México. Fue en 2004. Y llegaron a México 3 semanas, porque México tiene también imagen real.
real, no es una imagen, no es una imaginación, es real de que se trata de un país donde la autoridad electoral es la más profesional, la más independiente y la más imparcial que se puede encontrar. Este tipo de nombramiento me parece ejemplar de la construcción de la autoridad moral de la institución electoral. Y yo diría, este puede ser un ejemplo también para pensar el nombramiento de otros elementos y personalidades de las instituciones públicas. Uno, decía, finalmente, la, el punto crucial, a partir bueno, a la excepción de la separación general del poder, de los poderes, el punto crucial es la decisión o el respecto del nombramiento profesional de los miembros de la institución. Cuando usted tiene una controversia sobre el carácter más o menos independiente de una autoridad, ya afecta su credibilidad. Y si afecta su credibilidad, afecta la legitimidad de su decisión. Y es una violación finalmente de la autonomía de la institución y es una forma grave de corrupción política. En segundo tema es la rendición de cuentas, porque hay toda una escuela en los Estados Unidos diciendo que la corrupción política es una forma de actuación, ¿no?, de los responsables, pero sin ninguna rendición de cuentas, sin ningún control. El presidente Trump puede nombrar a quien quiere sin que nadie lo puede controlar. Y este elemento que hace falta, hablamos, usted lo sabe mejor que yo, de transparencia, pero la transparencia no sirve si no hay sanción. Y la sanción, ¿no?, es una rendición de cuentas, nada más. Y yo creo que tenemos insistiendo sobre la autonomía de la institución, el profesionalismo, que es la parte la más importante de autonomía, porque una autonomía no significa finalmente la capacidad de hacer lo que quiere, hacer lo que el procedimiento indica. Y segundo, la rendición de cuentas. Ahora termino diciendo, este trabajo es difícil. El control, la prevención de la corrupción política se hace a través de la arquitectura de las instituciones. Lo sabemos. Cómo construir yo diría, una estructura institucional que permite controlar la corrupción política. Es todo su trabajo como académico, como político. Es difícil, pero la prevención es una cosa. La sanción de la corrupción política es aún más difícil. ¿Cómo sancionar ¿Por qué? Porque dentro de nuestra práctica política, ¿no?,
dentro de nuestro... Hay algo que no podemos tampoco eliminar. Sí podemos hacerlo, pero con el tiempo. Pero de inmediato es difícil. Esta es la primera dificultad. Es que algo de corto plazo sí podemos hacer. Pero la corrupción política, el ejemplo típico es del presidente Putin en Rusia. Nombra sus amigos como encargo de las empresas las más importantes, de los sectores industriales, lo más importante de su país. 10 años después, cuando el presidente necesita el apoyo financiero, puede llamar a los amigos, dicen, tú me debes algo. 10 años de preparar, de preparar yo diría, el regreso de su favor es un largo tiempo y nadie puede controlar. Ya. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo sancionar este tipo de actuación que da fruto, que puede dar fruto 5 o 10 años después? Segunda pregunta, es que esta práctica de lo que se llama la donación, ¿no?, y el regreso de los favores es una vieja tradición de todas las sociedades que conozco. Lo que se dice, yo le doy un regalo, sin ninguna, yo diría, sin ninguna obligación. Pero en nuestra cultura, especialmente en Asia, y yo creo que también en México, la persona que recibe un regalo se tiene la obligación moral de devolver el regalo. Y la obligación es siempre una obligación interna, no es una obligación externa que se puede controlar. La obligación moral, en Asia usted ofrece dinero a una persona para votar para usted. Normalmente la gente dice, bueno, si yo acepto su dinero, yo voy a votar para él. Es una obligación moral y que este tipo de obligación es en fondo, constituye la fundación de la relación social. La donación y la contradonación. ¿Y cómo controla cuando esta fundación, este regalo, ¿no?, puede ser, puede estar el origen de una forma, yo diría, de protección o una forma de favoritismo. Usted conoce la discusión sobre en los Estados Unidos, en los años, en el siglo XVIII, cuando el rey de Francia ofreció un regalo de valor al el embajador americano, el Senado tiene que intervenir. El Senado tiene que decidir si puede aceptar o no este regalo. Cuando el embajador ya se fue, no es un regalo de bienvenida, es un regalo de despedida. A pesar de el Senado americano obliga al embajador a devolver el regalo, porque dice, si acepta este regalo, tiene que intervenir en favor de Francia. Es una discusión que tenemos también ahora en nuestra vida política. Si usted acepta un regalo de cierto valor, tiene que devolverlo a su organización. Es una forma de control, de prevención
de la corrupción posible. Pero ¿cómo controla este tipo de actuación cuando se trata de una obligación moral y una obligación, yo diría, que necesita tiempo para cambiarlo en la idea de que no se trata, si yo acepto este regalo, no es un favor que yo acepto, pero un derecho. Todo mi trabajo sobre los programas sociales tiene un objetivo, de que la gente que recibe, ¿no? el que recibe un beneficio del programa social, piensa que no es un favor del gobierno, es mi derecho como ciudadano de recibir este tipo de apoyo, una beca, etcétera. Y si ese es un derecho, yo no tengo obligación a votar para la gente que me ha dado dinero. Es lo que un famoso juez francés llamó el deber de ingratitud, ¿no? El deber de ingratitud es que yo no tengo gratitud por un derecho que el gobierno tiene que respetar. En mi opinión, esta es la forma la más, yo diría, que hay finalmente, para concluir, hay dos elementos constitutivos del control de la corrupción política. Uno es la cultura jurídica, la cultura del derecho ciudadano que tenemos que promover. En segundo, el respeto completo de la autonomía de las instituciones autónomas constitucionales. Y el poder ejecutivo que se respete tiene que ser que garantiza este tipo de autonomía. No es de decir que la autonomía es total, porque la autonomía tiene que ser también controlada, pero controlada de manera también autónoma y no controlada por la decisión de un poder único. A partir de este momento, usted tiene un poquito más de armonía, tiene más de, yo diría, de legalidad en su tratamiento de la relación entre instituciones, y puede contribuir a reducir sin eliminar finalmente la corrupción política. Gracias. Pues muchas gracias por estas hipótesis, por esta discusión que sin duda ojalá y tuviéramos más tiempo para poder profundizar en más puntos, pero esta aproximación me parece útil porque efectivamente cada vez que hablamos de corrupción política pensamos en clientelismo, en financiamiento de los partidos políticos, en la fórmula que dicen los americanos, el follow the money, ¿no? El follow the money, pero no tanto en estas nociones de intercambio, de quid pro quo entre grupos de poder, en donde no se concreta al momento previo de la elección este intercambio, sino desde antes, a partir de las relaciones de quienes ejercen poderes reales y poderes fácticos. Y entonces estas tres hipótesis en donde la corrupción política se puede manifestar a partir de la corrupción del poder con sus efectos en el ejercicio del poder y en la forma de acceder al poder, también nos lleva a distinguir la corrupción de las políticas, en el diseño y las prioridades de las políticas públicas, y en la corrupción de las instituciones. Sin duda, una obsesión
en varios países de la región latinoamericana y otras, es el tema de las designaciones. No solamente en los perfiles de quienes acceden a posiciones de poder y a posiciones en instituciones autónomas que deben de garantizar procesos tan complejos como la legitimidad de una decisión judicial o la legitimidad de una elección, sino también en posiciones que deberían de garantizar, si no la separación, sí la claridad de mandatos para una cooperación, para ponerlo en esta reinterpretación de Montesquieu, en una cooperación virtuosa para la democracia. Me parece que cuando hay traslapes entre los mandatos o falta de claridad o falta de cooperación o abuso de poder en donde se violentan los principios democráticos, es donde empezamos a tener problemas. Sin duda, es importante blindar la parte de los nombramientos, la credibilidad de las personas que ocupan estas posiciones y los mecanismos de rendición de cuentas, en donde el acceso a la información pues, tiene un papel primordial, pero también aún contando con procesos tan enraizados como el Consejo Constitucional francés en la designación de personas, pues se necesita que sea de manera abierta, en donde haya pues esta rendición de cuentas a la ciudadanía, en donde no se cuestione. Me queda, sé que ya no tenemos tiempo, pero me queda la pregunta de una cuestión que es fundamental en el desarrollo de los procesos electorales, y es esta premisa que tú pones sobre la mesa, en la cual el proceso electoral, el desarrollo del proceso es definitivo para la legitimidad, para la credibilidad de la elección. Pero ¿qué pasa si el proceso se desarrolla a partir de reglas, a partir de personas profesionalizadas y al final se ponen en entredicho, se contestan, digamos, para agarrar la palabra francesa, se ponen en entredicho los resultados por parte de los actores? Estas crisis, ¿cómo se pueden resolver? Cuando los propios actores que aceptan jugar con las reglas establecidas siguen el desarrollo por parte de personas autónomas profesionalizadas, pero el resultado final no les favorece y entonces deciden cuestionarlos, deciden ponerlos en entredicho y se genera una crisis. ¿Qué funciona para resolver ese escenario? Bueno, hay un politólogo que se llama Adam Prevsky, un nombre absolutamente impronunciable por mí, ¿no? Que dice ya en 1900 a 1980, ¿no? Algo así, 90, hace 40 años, que tu pregunta es la pregunta la más difícil para la ciencia política, porque la pregunta sencilla es la siguiente: ¿por qué el perdedor acepta los resultados de las elecciones? Y nadie tiene una respuesta. Tiene hipótesis. La hipótesis es que, por ejemplo, que tenemos que abrir la discusión a todos y que la democracia es deliberativa y que los que participan a la discusión participan también al respecto del resultado final. Este tipo o otra explicación de los, como yo, dice, usted puede ganar, perder esta vez y va a ganar la segunda vez. Entonces, es la función de las elecciones, mantener una cierta alternancia. Y por eso que usted tiene que aceptar la derrota. Pero sabemos que hoy en día, y a partir del ejemplo
del presidente de 45 presidente de los Estados Unidos, yo respeto los resultados si gano. Punto. Y él lo hizo de manera absolutamente franca y nadie conoce la respuesta. La manifestación en el Capitolio es un ejemplo de que se puede llegar a una violencia extrema, ¿no? Cuando rechaza los resultados. Yo, en mi historia personal, conozco un candidato presidencial en Angola que él perdió las elecciones de 1992-93. A pesar de la garantía, la presencia de observadores de la ONU, de miles de observadores de la ONU, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad diciendo las elecciones han sido justas, libres, etc. Es el vocabulario de este tiempo. Él dijo, la comunidad internacional no vota para mí, mi pueblo votó para mí y yo gané. Y luego se fue con su pueblo, en su pueblo, para continuar la guerra durante 10 años, con las destrucciones que conocemos. Entonces, la respuesta que es, yo diría, es difícil, pero la única esperanza que yo tengo, pues tenemos que tener un poquito más de optimismo, es que las elecciones no son la propiedad de la autoridad electoral. La elección es la propiedad, el bien común de la sociedad en su totalidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de un pueblo, el pueblo, la fórmula, la democracia es que es un gobierno del pueblo para el pueblo, etc. Es una gran mentira, porque no sabemos, yo hice un cálculo un poquito sencillo. En los Estados Unidos hay 330 millones de personas. La mitad no tiene derecho a votar. Se quedó más o menos 170 millones. La mitad de estos que tienen derecho a votar no votan. La abstención es alta, 40% o 50% normalmente. Y la mitad de los que votan para el ganador. O, bueno, de vez en cuando no es verdad, porque el colegio electoral americano puede seleccionar el que pierde el voto popular. Para no entrar en discusión técnica sobre este tema, usted tiene, yo diría, una elección de alguien que recibe menos de 20%, ¿no?, de votos de la población. Y este se llama el pueblo. Este es que lo dice el pueblo, pero no, es el pueblo electoral. No es un pueblo americano. Tenemos que de clarificarlo. Es que se trata de menos de 20% de la población total que vota para el presidente de los Estados Unidos. Hay un segundo pueblo, que es el pueblo, yo diría, completo, 300 millones de personas. ¿Cómo decía que este 20% representa en total de la población? El tercer pueblo, que es el pueblo de las instituciones, porque si usted no puede transmitir su decisión, su información a la población, no va a trata de un pueblo, se trata de
no se puede tratar, es una formulación un poquito francesa, ¿no? ¿Cómo transforma un pueblo en el pueblo? Es de toda la dificultad. Y el pueblo es el pueblo de los ciudadanos. No es el pueblo únicamente electoral. Entonces, se trata al menos de 3 o 4 tipos de pueblos. ¿Cómo se puede analizarlo? Y a partir de cuando dijo que yo soy más optimista, es que las elecciones es efectivamente, ¿no?, el bien común de los 3 o 4 pueblos que tenemos. No es de un pueblo electoral y una parte que ha votado por un candidato. En este sentido, si aceptamos que las elecciones es en bien común a todos, todos tienen obligación para defenderla. Tiene que defender las autoridades. Punto. Y esta es la única forma de dar el mensaje que nadie puede controlar las elecciones, porque las elecciones no pertenecen a nadie, especialmente a un grupo de 20% en el caso de los Estados Unidos, y que hay 80% de la población que también están afectados por las elecciones. Y que a pesar de todo, una elección libre es una elección imprevisible. Y los resultados, por eso que los resultados no pueden definir el valor de las elecciones, pero el procedimiento. Me parece la discusión que tenemos que tener ahora, ¿no? Pues muchas gracias por por esta reflexión. Quien quiera hacer preguntas, enviar comentarios en los canales de CUSEA, de la Red por la Rendición de Cuentas, @rindancuentas, pueden hacer comentarios y trataremos de contestar sus preguntas. Muchas gracias. Buenas noches por allá, buenos días acá y continuamos con esta tercera jornada del Seminario Internacional. Hasta luego.